En la tarde del 26 de junio de 1284, un gran número de niños desaparecieron de la ciudad de Hamelin, Sajonia, Alemania. Aunque a menudo se ve como un cuento de hadas, fue en realidad un evento histórico real. Si bien se ha embellecido, se han agregado múltiples elementos y se ha limpiado para no asustar a los niños, la historia del flautista de Hamelin no es un mito. Hay suficientes registros independientes contemporáneos a la época, para establecer que algo ocurrió en 1284. El registro de la ciudad registra, en 1384, han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. También hay múltiples relatos de una ventana de vidrio manchado en la iglesia, no estoy seguro si es la St. Benefice-Minster o la Markkirche, que apareció alrededor del 1300. Se dice que la iglesia sufrió extensas renovaciones después de un incendio en 1660, con el vidrio desapareciendo, pero está registrado en muchos relatos y existe una reconstrucción hoy en día. También hay una inscripción en la casa del flautista, entre otras fuentes. El manuscrito de Luneva, fechado en 1440, no menciona ratas, sin embargo, están presentes en la crónica de 1553 de Hans Zeitlos y en la mayoría de los relatos posteriores, incluidos Browning y Grimm. La mayoría de nosotros debemos haber oído hablar del flautista de Hamelin, el cazador de ratas que tocaba la flauta del popular cuento de hadas que se llevó a los niños de la ciudad como un acto de venganza cuando no se le pagaron sus honorarios. ¿Alguna vez se ha preguntado si hay algo de historia detrás de ello? Origen del cuento. El flautista de Hamelin, originalmente llamado Los niños de Hameln, es un cuento del libro Cuentos infantiles y del hogar alemán, Kinder und Hausmärchen, escrito en 1812 por los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. La colección de cuentos de hadas alemanes es comúnmente conocida en inglés como Cuentos de hadas de Grimm. Los cuentos no estaban destinados originalmente para niños. Fueron la documentación de las leyendas germánicas centenarias que hasta entonces se habían transmitido oralmente. Los fascinantes cuentos revelaban mucho sobre la antigua cultura y tradiciones germánicas. Como tales, no eran el tipo de historias de felices para siempre que podrías esperar, sino que en ocasiones eran bastante oscuras. Dado que muchas historias llevaban elementos mágicos y tenían moralejas, se hicieron populares entre los niños y se suavizaron para adaptarse a la audiencia joven. Pedacos extraños de eventos históricos asoman de los cuentos de hadas originales y el del flautista de Hamelin no es diferente. El cuento muestra la importancia de una buena gobernanza y nos advierte contra tratos deshonestos. La historia del flautista de Hamelin se desarrolla en la ciudad germánica de Hamelin, ahora llamada Hameln, y en 1284. La ciudad había estado sufriendo una grave plaga de ratas cuando llegó un hombre que llevaba una flauta musical y vestía ropa de colores o paid. Prometió al alcalde que eliminaría las ratas de la ciudad a cambio de una tarifa. La música que tocó en su flauta atrajo a todas las ratas de la ciudad hacia él, después de lo cual llevó a los animales hipnotizados hacia el río Weser cercano, donde todos se sumergieron y se ahogaron. Sin embargo, el alcalde se negó a pagar al flautista y se fue planeando su venganza. El 26 de junio, el día de San Juan y también de San Pablo, el flautista regresó, vestido como un cazador y con un sombrero rojo. Estaba tocando una melodía diferente. Esta vez, todos los niños de la ciudad lo siguieron hipnotizados. El flautista los llevó a una cueva de la montaña y nunca más se supo de ellos.
La historia señala que la hija adulta del alcalde estaba entre los niños que se perdieron. La historia de Grimm señala que para conmemorar el horrible incidente, los habitantes de la ciudad pusieron la siguiente inscripción en el ayuntamiento. En el año 1284 después del nacimiento de Cristo, de Hamelin fueron llevados 130 niños, nacidos en este lugar, llevados por un flautista hacia una montaña. La historia también señala que en el año 1572 el alcalde hizo que la historia se representara en las ventanas de la iglesia. La inscripción que la acompaña se ha vuelto en gran medida elegible. Además, se acuñó una moneda en memoria del evento. La inscripción que la gente colocó en una ventana de vidrio de una iglesia en la ciudad decía, en el día de Juan y Pablo, 130 niños en Hamelin fueron a Calvario y fueron llevados a través de todo tipo de peligros hasta la montaña Capen y se perdieron. Aunque la ventana de vidrio mostraba a un grupo de niños junto con un sujeto vestido con colores variados, la inscripción no menciona nada sobre un flautista. La ventana parece haber sido destruida ahora, aunque todavía quedan relatos al respecto. Además, según la historia, se construyó una puerta en la ciudad 272 años después de que el mago llevara a los 130 niños de la ciudad, en la que se inscribió, Sentem terdenos cum mage sabe urbe puelous duxerat anteano ustexi candite portafuit. Una nota al pie incluida en ediciones posteriores de los cuentos de hadas originales de Grimm decía: inscripción, en letras doradas, en una casa en Hameln, en el año 1284, en el día de San Juan y San Pablo, el 26 de junio, un flautista vestido con ropas de muchos colores secuestró a 130 niños nacidos en Hameln y los perdió en el Calvario en Capen. La casa a la que se refiere esta nota al pie ahora se conoce como la casa del flautista. Se llama así debido a la inscripción en el costado y no porque el flautista viviera aquí. Esta inscripción es similar a la que se colocó en la ventana de la iglesia, pero esta sí menciona la existencia del flautista. La fachada de piedra de la casa data de alrededor de 1602, pero se dice que la casa en sí es más antigua. Heinrich der Ferd, un monje, escribió sobre este incidente en el manuscrito del Neburg más de un siglo después de que se hubiera construido la ventana. Habla de un hombre de alrededor de 30 años que llegó a la ciudad tocando una flauta y se llevó a sus hijos. Los académicos e investigadores creen que algo trágico debe haber sucedido en la ciudad de Hamelin para que surgiera esta historia. Una teoría común es que los niños de la ciudad sufrieron alguna epidemia. Los historiadores han sugerido que la fosa común de los niños ha sido designada como su lugar de desaparición. Dado que las infestaciones de ratas eran una historia común en el siglo XIII, los niños podrían haber sido afectados por la peste bubónica o incluso por una cepa temprana de la peste negra. La ropa, a cuadros, del flautista podría ser una indicación de las manchas cutáneas que acompañan a la enfermedad. La teoría más respaldada, después de los argumentos históricos y epidemiológicos, se presentó a favor del tifus murino como la epidemia predominante de Hamelin. Otra teoría dice que los niños bailarines estaban exhibiendo síntomas de la enfermedad de Huntington, que afecta la marcha, la postura y causa movimientos involuntarios bruscos. Entonces, ¿por qué no se infectaron los adultos? Esto podría explicarse por la teoría que dice que el incidente ocurrió unas décadas antes y que los niños realmente se unieron a una malograda cruzada infantil. Los europeos participaban en cruzadas en ese momento, siguiendo a un niño con una visión de Dios, para ir a la mencionada Tierra Santa y ganarla para cristiandad.
En una teoría de colonización, se dice que los niños entraron en una cueva y salieron por el otro lado en Transilvania, es decir, que fueron hacia el este para formar su propia colonia. Jack David Sips, un estudioso de cuentos de hadas, apoya esta teoría con documentos que muestran que alguien había venido a Hamelin en ese momento para reclutar nuevos miembros y colonizar partes de Europa del Este. William Manchester, en su libro A World Little by Fire, teorizó que el flautista era un pedófilo y asesino que raptó a los niños, los mató y esparció sus cuerpos mutilados.